que Pete tenía razón. Eso es un escondite de cazadores. Tal vez pueda averiguar si hay una base cerca. Oí que desafiaste a Kraven una vez. ¿Es cierto? Hace un par de años fui un tonto. No entendí que estaba tratando de injuriarnos. Me derribó como si fuera un cachorro. Pero, ¿cómo estás vivo? Porque lo convertí en una luz. ¡Hay un El efecto le duró 30 horas. ¡Necesito refuerzos! ¡Oye! ¡Levántate! ¡Dime dónde está tu base! ¡Mantén la posición! ¡Dejen las telarañas! ¿Alguien pidió refuerzos? No es muy amable de su parte. ¡Cuidado, telaraña! ¡Abran fuego! ¿Qué están protegiendo? Ven aquí, pajarito. Cuéntame una historia. El mapa de una base. ¿Habrá forma de que me muestres qué me espera allá? Si desactivo el relé, no podrán llamar refuerzos. Bien. Así que has estado en otros 2 escondites en Harlem. Será mejor que vaya a los otros escondites. Quizá me conduzcan a una base. En este lugar siempre me cuesta cambiarme. Esto hará una gran diferencia para la comunidad. Muchas gracias por tu apoyo. Muy bien, nos vemos. Miles. Hola, Ma. Ven, siéntate. Solo quiero saber de ti. Saber cómo te va. ¿Todo bien? Bien. ¿Todo está bien? Bien. Es que pasan muchas cosas. Hay que ocuparse de mucho en la ciudad. Estoy muy estresado por mi ensayo. Pete está ocupado. Y Lee sigue suelto. ¿Eso no te molesta? Por supuesto que me molesta.
pero estoy comprometida a mejorar esta comunidad. Tengo que concentrarme en dejar ir las cosas que no me sirven y concentrarme en la dirección en la que quiero ir, no en donde he estado. ¿Entiendes lo que te digo? Sí. Pero Lee... no puedo dejarlo ir. Ángela, te llamo luego, ¿no? ¿Cómo que estás encerrada? ¿Tienes una llave? Ah, no, entiendo la urgencia. Déjame hacer unas llamadas. Bien. Ma, ¿necesitas que vaya...? ¿No acabas de decirme que estás muy ocupado? Sí, pero... siempre tengo tiempo para mi comunidad. Bien, Ma, ¿a dónde me dirijo? Centro Cultural Harlem, en la 116 y Convent. Estaba hablando con Ángela, mi amiga. Ella es la curadora y está intentando darle un tour privado a un posible donador. Pero el sistema de seguridad no la deja entrar. ¡Ups! ¡Qué incómodo! Ángela reunió muchas cosas para una nueva exhibición de música, pero no alcanzó el presupuesto. Y si este donador no cubre los gastos, tal vez tenga que cerrar el museo. Me aseguraré de que entren. Bien, sabes que me apasiona preservar el patrimonio musical de esta comunidad. Pero ¿cómo le donaría algo a un museo cuyo sistema de seguridad ni siquiera funciona? Darren, entiendo tu preocupación, pero te aseguro que este museo será... ¿Spider-Man? Oh, gracias a Dios. El sistema nos dejó afuera y no responde en absoluto. Veamos si averiguo qué sucedió. Debo encontrar el panel de control. Ahí está, el panel de control. Los relés están sobrecargados. Entraré a las paredes para arreglarlos. Arreglemos las cosas para que Ángela pueda dar una vuelta. ¿Quiénes son estos tipos? El PM acabó con el sistema. Solo estamos nosotros. Necesito romper este candado para entrar. Así es como Ángela se quedó encerrada. Mejor reinicio el sistema para que pueda entrar y detener a este tipo. Nada más. Déjame arreglarlo rápido. Listo. Pero el sistema sigue caído. Debo hallar las otras cajas de relés. Hola, Miles. Revisé todos los refugios Fist. Nadie ha visto a Martin Lee. Gracias. No puedo creer que lo dejé escapar cuando podía. Ya sabes. ¿Podías qué? Asegurar que ya no lastimara a nadie. Claro. Bueno, no te preocupes, seguiré buscando. Sigue el cableado. Debe haber algo valioso aquí. Esos tipos parecen profesionales. Vamos a ponerlo en línea. Bien, pero el sistema sigue caído. Debe haber más relés. El saxofón y el tambor ya están en el camión, ¿cierto? Sí. Debo esquivar a estos tipos sin que me detecten. ¿Qué tal un... ¡Un robot araña! ¡Dispárale! Bien, pero el sistema sigue caído. Debe haber más relés. El saxofón y el tambor ya están en el camión, ¿cierto? Sí. Pero tenemos... Debo esquivar a estos tipos sin que me detecten. ¿Qué tal una distracción en do mayor? ¡Dispárale a ese robot! ¡Ay, no! Bien, pero el sistema sigue caído. Debe haber más relés. Debo esquivar a estos tipos sin que me detecten. ¿Qué tal una distracción en do mayor? Debería mantenerme oculto todo lo que pueda aquí.
Mantén la calma, hombre. No te acobardes. Puedes hacerlo. Otra ventilación arriba de él. Oye, Doc, más vale que seas tú. Miles, ¿está todo bien? Tuve un inconveniente, pero me las arreglé. Mientras estás ahí, ve alguno de los instrumentos. Prepárate para la universidad. Mamá, me dedicaré a la tecnología musical. Las computadoras son como instrumentos. La música comienza con un humano, su instrumento y su alma. Cuando preparas una mezcla o sampleado, tienes que escuchar muy bien y capturar esa alma. Las computadoras no pueden hacer eso. Hablas como un anciano. Vieja y sabia, dirás. Bien, ya tengo una señal más fuerte. Parece que falta un relé más para que quede en línea. Ay, no. Debo llegar al otro lado del cuarto. ¿Cuánto tiempo tenemos? Un par de minutos. Agarren las últimas cosas y prepárense. ¿Quién está tocando música? ¿Quién hizo eso? Debo poner ese último relé en línea. Luego ir al muelle de carga y asegurarme de que estos tipos no se lleven nada de esto. ¡Vamos! Buen trabajo, Spider-Bot. Es mi turno. Spider-Man, la puerta principal por fin está abierta, pero faltan muchas cosas. Todo está en los muelles de carga y me aseguraré de que se quede allí. ¡Salgamos rápido de aquí! ¡Ya, ya, ya! Tengo un mal presentimiento. ¡Atrapen a Spider-Man! El jefe dijo que sería un trabajo fácil, pero llegó Spider-Man. ¿Qué importa? ¡Acábalo! ¡Dile a tu jefe que no se meta con mi vecindario! ¿Qué hago? ¡Aquí vamos! ¡Aquí lo tengo! ¡Manténganlo! ¡Al punto de reunión en 1 hora! Hoy no. Debo detener esos camiones. Debo elegir uno por ahora. ¡Ríndanse, chicos! ¡No se escaparán! ¡Rómpele algo, lo que sea! ¡Juega con esto! ¿Quieren hacerlo por las malas? Por mí está bien.
Funky Drummer. ¿Solo recuperaron los elementos de un camión? ¡Qué desastre! Lo siento, Ángela. Se acabó el trato. Ahí va nuestro gran donador. ¿La gala de recaudación de fondos? Si no encontramos el segundo camión, no habrá exhibición. Y sin exhibición, no hay gala. Y sin gala, el museo tendrá que cerrar. Eso no pasará. Te lo prometo. Toma. Oh. Esto le perteneció a Clyde Stubblefield. ¡Oh! El Funky Drummer original. ¿Sabes cuánto se usan sus ritmos? Influyó tanto en una línea directa del funk al hip hop. Gracias. Descuida, encontraré el resto de los elementos. Gracias. Debería hablar con Pete. Hey, hermano, ¿tienes un segundo? Por supuesto. De hecho, es Harry. Tengo que contestar. ¿Te veo después? Claro, amigo. Nos vemos. Oye, Pete, estoy en la FEM. Todavía no hay señales del Dr. Connors, pero me vendrían bien un par de ojos extra. Voy en camino. ¿Supiste algo de MJ? Dijiste que iba a pasar por su casa, ¿no? Aún nada. Dijo que me llamaría cuando llegara. Ojalá solo esté tomando un día de descanso. Sí, así será. Voy a revisar nuestra oficina. Solo ven a verme cuando puedas. No me asustes de esa manera.
crónicas, hablemos sobre Coney Island. Primero, las noticias más recientes de los socorristas dicen que hay muchos lesionados, pero ningún muerto. Eso es algo bueno, pero hay mucho que no sabemos. ¿Quién perpetuó el ataque? ¿Quién era el hombre que ayudó a Spider-Man? Siendo honestos, chicos, esto me trae no muy buenos recuerdos de las peleas de Underground y Roxxon del año pasado. Esperemos que con 2 Spider-Man podamos alejar el caos de la ciudad. Cualquiera que diga que estas cosas suceden por una razón, debería recibir la maldición de los calcetines mojados, por siempre. Espera, ¿qué es eso? Se ve misterioso. Un misterio. Debería avisarle a Miles. ¿Alguna señal de Connors? Aún nada. SMJ. Malas noticias. Muchos cazadores en la casa de Connors y él no aparece. Buenas noticias. Creo saber dónde hallarlo. En algún lugar al cruzar el río. O alrededor. Vamos, nos espera. Voy por el equipo. Entrenar con Sable dio frutos antes de lo esperado. ¿Un zoológico? Connors tiene que estar por aquí en algún lugar. Tengo que decirle a Pete. Vienen tarde. ¿Y esa camioneta? Una especie de lector de genomas. Intentan reactivar sus genes de reptil. El fuego tiene que estar encendido. Todos estarán. Hay muchos cazadores ahí. Parece que acamparon aquí. Hola. Sabes que no me gusta que se me acerquen sigilosamente. Quizá tenga mejor vista desde el techo. Estás en el lugar equivocado, nena. Te pondré
pondré a dormir sin que sufra. ¡Pretendías esconderte! Estás en el lugar equivocado, nena. Te pondré a dormir sin que sufras. Debo separarlos. Hay tantos que quisieron matarlo. Humano y bestia. No creo que sea posible. Tienes razón. Voy a investigar. ¿Ah? ¿Qué fue eso? ¡Allí está! Quédate con la chica. La encontraremos. Voy a revisar si es la reportera. ¿Dónde está Doc? ¿Qué es eso allá arriba? ¡Santo cielo! Voltur, ¿acaso tengo que encontrar a Connors? Otra noche corrompida por el silencio de la muerte. No estaba seguro de poder cortar sus alas. Tal vez esa sea mi debilidad. Pero... no. Ni eso podría salvarlo. Está muerto. Un teléfono. El teléfono de Connors. Por favor, no mueras. Harry, soy MJ. Estoy en un zoológico abandonado en Jersey. Es... Por favor, no. Por favor, no lo entienden. Saquémoslo de aquí, Doc. Usaron un código para entrar a la jaula. Y los grilletes de Connors necesitan esa llave. Debo encontrarlos. Ya casi es la hora. Raven está casi listo. Es una pérdida de tiempo. Podría estar entrenado. Esto se ve bien. La cazadora que ingresó el código tiene que estar cerca. Solo he visto una de las cacerías de Craven en persona. Todavía sueño con eso. Estás en... Voy a investigar. Escuché algo. La de hoy será una gran noche. Debió ser una ilusión. Este es el zoológico que cerraron después. La cazadora con el código vino por aquí. ¿Dónde está? ¿Qué lunático no anota sus contraseñas?
Simcariano. Se llamó a sí mismo Mongoose. Mongoose. Quizás esa persona sabe el código. Solo debo convencerla de que soy Vika. Designaciones de radio. Descubramos quién es Mongoose. Hola, Garin. Me descubrirán enseguida. Necesito entender quién es Vika. Una especie de sistema de rangos. Supongo que es la jefa de Garin. Me viene bien. No puedo responder esa llamada hasta que me conozca un poco más a mí misma. Poesía simcariana. Debe ser su lengua materna. Begre Johir. Su simcariano es perfecto. Espero que el mío sea convincente. Muy bien, consigamos ese código. Vamos, MJ. Tu simcariano sigue siendo bueno. Bastante. Solo responde. Itvika, Vika Mongusnak. Vika, petek voj. Garin elegem bana hi vaishaibol. Holbana kakesule skodok. Akodo, sorozato, os információ, táplan van. Tudhatná? Te pedigas tu hotnat. Mien hongom besels gesbelen. Nehif telvet. Melto feyut bekerujet. Ay, eso se sintió bien. Muy bien, será mejor avanzar antes de que me venga a buscar. ¿Dónde está la pizarra? Ahí estás. Códigos de la jaula. Tengo el código. Ahora la llave. Me pongo ansioso de estar en un solo lugar por mucho tiempo. Espere. Necesito esas llaves para liberar a Connors. ¿Un generador? Podría ser una buena distracción. Uy. ¡Abatido! El cazador con las llaves se fue por ahí. Estoy cerca. Allí. Tiene la llave. Ese campo camuflado. Creo que puedo esconderme detrás. Sé que parece una locura, pero puedo percibirlos aquí con nosotros. Si los espíritus de los muertos te preocupan tanto, quizás deberías buscar... Tengo las llaves. Hora de salir de aquí. Esta ciudad me adormece los segundos. Más cazadores. Tendremos nuestra victoria, sin importar a mi
Bueno, Doc, saquémoslo de aquí. Está listo. Vamos, andando. ¿Crees que hicimos lo suficiente? Lo descubriremos. Parece que Craven viene en camino. Debemos irnos. Rápido. Atento, voy hacia allá. Prefiero las ratas sobre los insectos, sí. Espera. Deberías estar. ¿Conoces a esta bestia? Se llama Kurt Connors. Es un buen hombre. No existen los buenos hombres. Solo las buenas presas. No, por favor, por favor. Lamento la tardanza. Oigan, ¿están bien? Ahora lo estoy. Hay un laboratorio en el patio. Puede que haya una muestra de suero. Ah, no me queda mucho tiempo. Pues te conseguiremos un poco. Justo arriba de la colina. Ese edificio de cristal. Deprisa, por favor. Despejaremos el camino. Mantengan la cabeza abajo. No se preocupe, Doc. Lo llevaremos al laboratorio. No se convertirá esta noche. Estos cazadores deben tener un deseo de muerte. Primero Tombstone, ahora Lisa. Parece que solo hacen el trabajo sucio de su jefe. Deben tener grandes beneficios. Ahora mira quién bromea en un mal momento. Estás aprendiendo. MJ, avanza. Pero mantén la cabeza abajo. ¡Lo tengo! Hay algunos cazadores bloqueando el camino. Hasta trajeron algunos animales de su casa. ¡Puedo sentirlo! ¡Por favor! ¡Ya casi llegamos, Doc! ¡Concéntrese en respirar! ¡Despejado! ¡Vamos! Allí está el laboratorio. ¡Vamos! ¿Están bien? ¡Por ahora! Nada bien. Será mejor que eliminemos rápido a estos tipos. ¡Solo date prisa! Dejaremos que arruinen la noche de nuestro maestro. ¿Qué? ¿No lo está disfrutando? ¿Verdad? Hoy en día nadie aprecia los giros en la trama. Si su jefe es tan impresionante, ¿por qué no está aquí peleando? Son una pérdida de tiempo. ¡Pero no para ustedes! Este grupo no tiene mucha autoestima. MJ, ¿cómo están las cosas? Solo manténlos ocupados. No dejaremos que lo lastimen, señor. ¡Estará bien! Por favor, no puedo hacerlo de nuevo. ¡Spider-Man! Lo siento, pero debemos apresurarnos.
Esto. Puedo usar esto para hacer un antídoto. Está aquí. Lo siento. No es tan venenoso como dicen. Te tengo. Vamos. Te voy a sacar de aquí. Esto se siente no muy bien. Solo piénsalo. Esta será tu cicatriz más genial. Sí. MJ, no creo. Estoy respirando. ¡Te mataré! ¡Harry! ¡Entonces hazlo! ¡Cuidado! Lo sé. Shh. Shh, ¿estás bien? Vamos. No puedo. Concéntrate, Pete. Un pie frente al otro. ¡Vamos! Lamento haber estado siempre ocupado. Yo... No. Mira, ya casi. Pete, háblame. Ya casi. Resiste. Vamos. Levántate. Pete. Por favor, quédate con nosotros. Vamos. Pete, vamos, no es nada. Recuerda cuando estábamos en quinto y tú... No te duermas, amigo. Pete. ¡No! Yo no sé. MJ, sácalo de aquí. Yo me encargo. Listo. Oh, esto se siente bien. ¡La araña! ¡Lo tengo! ¡Sigue vivo! Creo que tu jefe necesita mejor puntería. ¿Cómo? ¡Usen su arma!
Kraven ha estado buscando. Entonces lo siento mucho por él. MJ, voy en camino. Rastreen a Lizard. La araña es mía. Deja de dar vueltas. Estoy bien. ¿Y si me das agua? Agua. Ahí voy. Así que... el traje curó tu... Sí. O sea que sin él, tú... Sí. Bueno, debemos averiguar cómo regresárselo a Harry. ¿Cómo me lo diste? Yo... no lo sé, solo pasó. Bien. Déjame intentarlo. Pete, hay algo en tu... Bien, no es lo que... ¿Qué demo? ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. Lo intentaré otra vez. Vamos. Vamos. Lo siento. No sé qué hacer. Debemos encontrar al Dr. Connors. Solo que... ahora es un reptil baboso. Kraven. El suero colgaba de su cuello. Es lo que usó con el Dr. Connors. Si encontramos ese suero, podemos analizarlo, usar el equipo de aquí para hacer una cura. Y traer al Dr. Connors de vuelta de la Tierra de Lizard. Voy a rastrear a Kraven. A estas alturas tal vez ya haya dejado el zoológico. Bueno, por suerte. Dejó algo para nosotros.